poeta chileno nacido el 71 ya, Mario. ¿Cómo ha pasado el tiempo? ¿Ah? De Linares, ¿o no? Así De es, Talca, nacido en Linares. nacido en Linares. Traducido, pero a múltiples países, con reconocimiento en la República Italiana, Mexicana, creador y editor de la revista Altazor. Eh, Mario, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cómo nos vean. Estoy muy bien, Andrés. Muchas gracias por la invitación a tu programa. Aquí estoy a tu disposición para lo que estimes conveniente. Me asusto eso, ¿ah? Me asusto, Mario. Oiga, Mario, bueno, estamos coincidiendo, estamos en julio del 2024. Próximamente tienes un lanzamiento aquí en Santiago de Requiem para frutas suicidas, ¿cierto? Que tengo el gusto de tener, que ojeado, vea usted que yo ahí trabajando, ¿ah? Con este material. Y bueno, la conversación de hoy día tiene que ver con, no con las obras, no con, muchas veces hemos hablado de Huidobro, ¿cierto? De los festivales, eh, sino un poco de tipos, Mario. ¿Cómo es Mario Meléndez? ¿Quién era Mario Meléndez de chiquitito? ¿Cómo llega a la poesía Mario Meléndez, po? Bueno, yo llego a la poesía porque siempre fui un lector. Eh, Ahora, si tú me dices por qué fui un lector, no, eso sí que no tengo idea. A lo mejor hay una disposición, como las personas tienen disposiciones a ciertas cosas. Lo mío siempre fueron los libros. Entonces, mi mamá me había puesto como sobrenombre la marmota. Vayan a buscar a la marmota para que venga a comer, vayan a buscar a la marmota para que venga a tomar once, porque yo siempre me pasaba encerrado leyendo. Ya. Entonces llegué a construir a los 17 años, me acuerdo, una biblioteca de más de 5.000 libros que, bueno, después ya con los viajes que yo hice fuera de Chile se dispersaron, ¿viste? Se dispersaron, se fueron perdiendo y todo el asunto. Bueno, y después me di cuenta ya en la universidad que la lectura era parte fundamental porque sin lectura no hay escritura, querido Andrés. Entonces era necesario, de alguna forma, el conocimiento con la tradición. Entonces, con todos aquellos autores que nos han precedido. Entonces, para escribir esas pocas palabras verdaderas de las cuales habla el maestro Machado, tienes que leer mucho, tienes que ser un lector, tienes que estar atento. Y no solamente un lector, mira, a propósito de Huidobro, en el libro de crónicas del año 1914, pasando y pasando, él cuenta que empezó a leer a los 14 años 5 horas diarias. Y eso lo hizo durante toda su vida hasta que falleció el año 1948. ¿Mm? Entonces, si tú no conoces la tradición, si no conoces la disciplina a la cual pertenece, es muy difícil que puedas escribir algo que puedas situarte, ¿ah? A propósito de Enrique Lin, que puedas situarte, y no solamente el diálogo con la tradición, sino que con otras disciplinas. Vuelva a Huidobro, que el año 1916, por ejemplo, viaja a un París en guerra. A él se le podía haber ocurrido solamente viajar a un país en guerra con la mujer, con tu hijo, y que llevó una vaca en un viaje de un mes en un barco, ¿viste? Y bueno, se junta ya en ese París en guerra con todos estos adalides maravillosos, cronopiescos, ¿ah? Como diría el gran Cortázar. Ahí estaba Picasso, estaba Apollinaire, estaba Delaunay, estaba Desnos, por ejemplo, que muere en Teresina, en los campos de concentración, el año 44, 45, perdón, a pocos días de la liberación de una tuberculosis. Ahí estaba, por ejemplo, Pierre Verdí, con el cual se disputan la paternidad del creacionismo. Huidobro decía que los horizontes cuadrados no habían en ninguna parte, así se llamaba el libro del año 17, Horizon Carré, mientras que Ventanas Ovaladas, que era el nombre del libro de Reverdí, se habían. Entonces, también estaba el diálogo con otras disciplinas, ¿viste? Entonces, con la pintura, con la música, con la fotografía, hablo de Man Ray, por ejemplo, que enriquecen el proceso creativo. ¿Ah? Entonces, nada es ajeno al proceso creativo y sobre todo la experiencia de vivir, porque que es lo que hablaba Cortázar. ¿Ah? Entonces, todo eso genera un cuerpo del cual uno después se basa para poder eh, dar un puntapié de inicio a su propio proceso creativo, ¿viste?
Entonces ahí es importante también lo que decía Cisneros, o sea, no basta solamente el talento, uno tiene que ser parte de una evolución, tiene que ser parte de un proceso, debe haber una persistencia, ¿ah? Para poder finalmente, después de muchos años, generar ese proceso de decantación, ¿viste? Porque, por ejemplo, Residencia en la Tierra, de Pablo Neruda, Altazor, de Vicente Huidobro, Tala, de Gabriela Mistral, no sé, Los Gemidos, de Pablo Roca, son producto de obras de decantación, no son obras primerizas, o sea, previamente debió haber habido una gran, un gran trabajo de estudio, ¿viste? Un gran trabajo de creativo, de repensar, de resignificar el lenguaje para llegar a ese proceso de decantación. Entonces, por eso es Mario, también es importante la persistencia. Mario, y en ese sentido, antes de seguir, interesante cómo vas creando imágenes del proceso creativo, la decantación, ¿cierto? Como la remirada, el repensar. ¿En qué momento tomas conciencia? Porque tú, cuando comienzas a leer, para que tu mamá te diga que eras la marmota, me imagino que comienzas bastante pequeño y de manera persistente, pero me imagino que a la par de lo que leías, escribías, ¿o no? Pintabas, ¿cómo te expresabas tú artísticamente? Si podríamos Sí, decir que, escribía historias que eran muy malas y dibujaba también, era dibujante, hacía ¿ya? como una especie de dibujos que se parecían mucho a estas historietas que no sé si te acuerdas tú, se llamaban Barrabás, yo tenía un equipo que ¿Sí? había creado que se llamaba Fulminante. Entonces, a la par del proceso creativo de escritura, también iba el proceso de dibujo, ¿viste? Entonces ahí estaba la búsqueda que finalmente después se decantó por la escritura, ya finalmente yo creo en los primeros años de la universidad, porque ahí también conocí a una escritora que por lo menos es muy reconocida acá en la región, que se llama Emma Hout, y Emma Hout me presentó a Roque Esteban Escarpa, un premio nacional del año 1980. Y bueno, yo creo que ahí se da el puntapié inicial al leer ellos mis escritos y de alguna forma hacer un gesto de reconocimiento que eso que estaba ahí tenía una validez estética, que eso es importante, o sea, me dio el ánimo como para continuar con lo que yo estaba, con lo que yo estaba haciendo. Incluso Escarpa es el que prologa mi primer libro, que curiosamente fue el último prólogo que él escribió en vida cuando él muere el año 1994 y yo edito mi primer libro el año 1992 bajo el sello de la Universidad Católica del Maule, a instancias también, por supuesto, de Emma Haupt, que era la esposa de Pedro Olmos, que era un pintor muy reconocido de la época, que había sido muy amigo de Pablo Neruda. Incluso Neruda había estado un par de veces en la casa de ellos, en Linares, y como también lo estuvo Pablo de Roca, que le gustaba invierno-verano dormir con las ventanas abiertas, me decía la señora Emma, y era una cosa impresionante. No, una cosa siempre muy... Y era muy pantagruélico, se comía una ensalada solo, ¿viste? Que era para varios de Roca, se la comía. Y por eso este canto a la epopeya de las comidas y las bebidas de Chile, ¿ah? Donde él hace como una especie de catastro desde, no sé, toda esta zona del centro sur, ¿m? Desde no sé, ¿qué te puedo decir? Desde el Matequito hasta el Perquirauquén, con las hermanas Carreño entre medio, ¿ah? Y las Oye, Pigüelas y todo eso. oye, Mario, eh, y adolescentes que normalmente buscan el reconocimiento de sus pares, que empiezan a pispear a otras mujeres. eh, yo me acuerdo haber leído Cartas para un joven poeta, y una de las De cosas que Rilke, sí, señalaban ahí que el poeta tendría que trascender el amor en términos de ese amor romántico, porque eso no era una falsa como realidad, ¿ah? Como dejarse llevar mucho por los intereses, por los deseos. Ojalá habré leído bien, porque me llamó mucho la atención eso, ¿ah? Pensando que en la adolescencia todos, o la mayoría, hemos intentado escribir algo para otra, o para otro. En tu caso, ¿cómo fue ese periodo? ¿Cómo se comportó la marmota? Puedo decir así eso, no sé. sí, por supuesto. Cómo en la adolescencia? Porque
no sé si es popular la poesía o la poesía te sirvió para, o los dibujos te sirvieron para interactuar, o tu público de referencia era otro y estabas metido en otra historia, pues. Sí, mira, yo en eso siempre fui un poco más tímido, no era una persona que se aprovechara de la escritura, digamos, como para obtener una respuesta en el caso de las mujeres. Me acordé de algo que dijo el gran poeta lárico Jorge Teller, dijo que los poemas que verdaderamente van a quedar son los poemas de amor, porque esos son los que leen los chicos y los que se aprenden de memoria. Mm, Curiosamente eso, ¿ah? Y si uno va, por ejemplo, a la historia, a la base, digamos, claro, en el caso de Neruda, por ejemplo, los 20 poemas de amor son icónicos, o, por ejemplo, las rimas de Becker, o los poemas, por ejemplo, eróticos de Gonzalo Rojas, algunas cosas, por ejemplo, el segundo canto del Altazor de Vicente Huidobro, Mujer, el mundo está amueblado por tus ojos, se hace más alto el cielo en tu presencia, etcétera, etcétera. Entonces, en el mismo, por ejemplo, Parra, hay algunos poemas también que son en esa línea, y curiosamente está La Víbora, que muchos dicen que se lo escribió a la Colorina, a esta primera poeta punk de Chile, que es Estela Díaz Barín. Entonces, es un poema de amor-odio. Eh, porque el amor también tiene esta doble cara, ¿vos viste? Por un lado, hay grandes poemas y sobre todo los grandes poemas, muchos dicen que son los mejores son los poemas de desamor más que mm, los poemas de amor. ¿M? Entonces, porque ahí hay una carga dramática, objetiva, que no está en la poesía cuando tú estás enamorado, ¿viste? Es curioso eso. ¿Ah? Entonces, fíjate tú en los poemas de desamor, cómo logran conmover los verdaderos poemas de desamor donde no hay resentimiento, donde mm, está el tema de, por ejemplo, hay un poema maravilloso de Enrique Lin, donde dice, donde nos desencontraremos para siempre, le dice, eh, el amor no perdona a los que juegan con él. ¿M? Entonces, finalmente dice, pensaré que habrás envejecido. Entonces, siempre nos estamos acordando nosotros de nuestros amores de juventud, pero no nos acordamos que ahora tienen la misma edad de nosotros, po. Entonces, está el idealismo de esos amores, ¿viste? Uno cuando ve, por ejemplo, Cinema Paraíso, y Totó encuentra una cinta, ya vuelve él, era un director famoso, y vuelve a Palermo, a una ciudad cerca de la Sicilia, en el sur de Italia, en esta obra magistral de Giuseppe Tornatore, con la música de ese otro genio, que era, ¿cuánto se llama este director famoso? Bueno, pues nos vamos a acordar, Ennio Morricone. Nos vamos a acordar que era Ennio Morricone. Entonces, en un momento entra la madre a la habitación, ¿viste? Y hay una escena muy maravillosa donde Toto, ya mayor, cincuentón, de edad de nosotros ya tenía seguramente, eh, estaba viendo unas filmaciones y aparece Elena. Y cómo se congela ese momento de una Elena de 17 años, porque, que ya no tenía 17 años, tenía la misma edad de Toto, pero uno siempre recuerda, por eso dice Enrique Lin, ¿cachai? Para evitar esos problemas, dice, pensaré que habrás envejecido, ¿viste? Claro, o sea, objetivizas la realidad, ¿viste? Entonces, claro, pues, la chica tiene la misma edad tuya, pues tú la recuerdas, mm. uno recuerda los amores de juventud, en esa edad, ¿viste? Pero está la lógica de que esos mismos amores tienen la edad tuya ahora, po, ¿ah? Y a lo mejor tú los ves ahora y ya no serían tan idílicos como verlos en ese tiempo, po, amigo querido. ¿Y en tu caso eso pasó? ¿Hubo algún amor platónico o concreto que... Sí, varios, por supuesto. Si uno está enamorada de sus compañeras de escuela, de colegio, Ya. siempre, por supuesto. Si no dijera eso, sería un gran mentiroso, po, ¿Y ¿viste? dedicaste algunas líneas, aunque no las haya Sí, nunca? varios poemas de los primeros poemas, muy malos todos, por cierto, ¿Ya? estaban dedicados lógicamente y cuentos, fíjate, y escribí una vez una novela de unos cuatreros, me gustaba mucho las novelas de cuatrero a mí, de Rafael Maluenda, hay una recopilación maravillosa que hizo Enrique Lin sobre los cuentos de cuatreros. ¿M? Eh, y yo me puse también en esa sintonía y escribí
unos cuentos de unos cuatreros que escapan hacia el sur, hacia esta zona de ¿cuánto que se llama? La carretera austral, y allá los van a cazar y todo ese asunto. Entonces, esos son un poco los escarceos, los primeros escarceos, las escaramuzas de mi juventud en cuanto al proceso creativo. ¿Mm? Y yo he conversado con algunas personas que dicen que escribir, pintar, la expresión artística les surge como un impulso, como una compulsión, independientemente del talento o la conciencia, por decirlo así, la conciencia de que si esto realmente tiene eh, algo más trascendente que la mera exposición de lo que me pasa, ¿sí? ¿En qué momento te diste cuenta que lo que estabas escribiendo empezaba a tener un sentido para otros también? Bueno, como tú lo dices, cuando esos otros reconocen lo que tú estás haciendo. Entonces, eh, compañeros de universidad, después cuando se lo empieza a mostrar a algunos autores que son reconocidos o algunos críticos y ellos de alguna manera te van orientando y la objetividad también de esos críticos y de esos autores te ayudan mucho porque es importante también no inflar el globo, o sea, tener pleno conocimiento de tus capacidades y de tus falencias. Entonces, a propósito de lo que tú estás diciendo y del talento o la disposición para algo, es tan importante como eso la persistencia. ¿Tú te imaginas si la persistencia, si Miguel Ángel, el gran renacentista, el gran escultor, que por primera vez cuando le encargan esta obra portentosa, que son los 80 frescos de la Capilla Sixtina, que estuvo casi 5 años, casi perdió la vista y bueno, imagínate, después tuvo serios problemas al cuello, a la columna, etcétera, hubiese abandonado, no conoceríamos nosotros una de las obras más portentosas de la historia de la humanidad y de las cuales la Iglesia sigue de alguna manera usufructuando, después de 500 años, imagínate. Imagínate que Miguel Ángel un día se hubiera levantado y hubiera dicho, no, yo no sigo con esto. Entonces, ¿cómo está el tema de la persistencia? Y la persistencia es capaz de señalarnos que el ser humano es posible, de alguna forma, hacerlo, crear grandes obras. ¿Ah? Por ejemplo, cuando uno ve la Divina Comedia del Dante también, po, ¿ah? Obras que son colosales, ¿viste? No sé, pues, el David, por ejemplo, de Miguel Ángel, vuelvo a Miguel Ángel, de un bloque de mármol que él había visto en su juventud y que lo vuelve a recuperar décadas después. Él había visto ya esta obra maravillosa, la había visto, la tenía ya en la cabeza. ¿Ah? Entonces dijo que después lo único que hace es liberarla del bloque. ¿Ah? La piedad, por ejemplo, de obras monumentales de los renacentistas, el mismo la Escuela de Atenas de Rafael, por ejemplo, y acuérdate que eran contemporáneos todos estos tipos, pues ahí estaba Leonardo, pues, con los famosos cuadernos, ahí donde estaba todo, pues era un portento no solamente de la pintura, era un portento también de la maquinaria de guerra, le interesaba, por ejemplo, cómo eran los mecanismos para que el ser humano pudiera volar, para que el ser humano, muchos de los inventos son tributarios, somos tributarios de él, po, ¿ah? Las grandes fortificaciones también. Sí, Entonces, era un somos humanista, tributarios era de un su humanista curiosidad y de completo. su, sí, su curiosidad y su capacidad para plasmar esas ideas en objetos racionales, por decirlo así. Mario, Claro, muchas de esas obras quedaron inconclusas, pero a mm, pesar de eso, digamos, bueno, sobreviven hasta ahora por la grandeza y por la visión que tuvieron en esa época. y en ese sentido de las obras, ¿qué es lo que es la poesía para ti? ¿Qué es? eh, La poesía es- vendría a ser como una razón de ser de mi existencia. Para otros, no sé, a propósito, por ahora que estamos viviendo la Copa América, ¿viste? Te estoy haciendo una analogía que a lo mejor puede ser bastante simple, ¿viste? Tú le preguntas a lo mejor a un Alexis Sánchez, ¿cuál es tu motivación de vida? El fútbol, ¿viste? Y mm, ahí pongo, ¿por qué? Porque no solamente es el fútbol, sino que es la pasión,
es la motivación, es como el leitmotiv de mi existencia, constituye todo, po, todo eso, ¿viste? Por eso es importante, porque es como una razón para vivir, una justificación de tu vida, ¿viste? Porque resulta que, curiosamente, el creador tiene un plus. Picasso, que vivió 93 años, hasta el último día siguió pintando, o sea, ya no tenía, por supuesto, el mismo talento, ya no tenía las mismas capacidades, la misma lucidez que el Picasso de los 50, los 60, incluso de los 70 años, pero él sabía que si le quitabas eso, él dejaba de existir, porque esa era su motivación, pues, ¿viste? ¿Mm? Entonces, eso es la poesía, pues eso es una motivación central, yo incluso lo asumo hasta como un destino. A lo mejor si no hubiese sido poeta, a lo mejor hubiese sido un gestor, porque lo otro que me motiva mucho a mí es la gestión cultural, o sea, ser capaz de permitir que las cosas acontezcan. Entonces eso también tiene que ver con crear espacios, con crear redes, como lo que hemos venido haciendo en la Fundación Vicente Huidobro, con una serie de proyectos, ¿viste? Mario, y bueno, tú sabes que yo intento dedicarme a la terapia porque considero que es un arte, igual es un arte, es un oficio y requiere mucha disciplina y mucho respeto por quienes tienen la locura de abrazarla como una posibilidad de sanación. Em, y hay una corriente dentro de la psicología de la terapia que es la terapia narrativa que viene del constructivismo, ¿cierto? Esta idea de las palabras y el lenguaje creando realidad y la posibilidad entonces de entender que las personas son historias, narraciones de sí mismas y de otros, y hay un conjunto de técnicas para intervenir esas narraciones, transformarlas. Em, la poesía como narración, como estructura textual, tiene también, para quien la escribe o para quien la lee, esas posibilidades terapéuticas. ¿A ti te ha servido? Yo estaba, por ejemplo, leyendo cuando tú estabas hablando de los amores, yo estaba en la página 233 de Requiem para Frutas Suicidas, y hay un poema que se llama La Bella Durmiente. Y me preguntaba quién iba a ser la Bella Durmiente, po, porque a mí inmediatamente me surge la imagen de una mujer, independientemente que el texto después tiene una deriva mucho más política, mucho más concreta, mucho Así más de es. sufrimiento, ¿cierto? Eh, pero en ese juego que tú planteas, hay personas que se pueden encontrar, y yo lo he hecho, compartiéndole algunos poemas tuyos, eh, se pueden encontrar con algunas reflexiones que de otra manera podrían ser un poco más dolorosas, podrían ser más resistidas. Entonces me preguntaba si para ti, al escribirlo, también significaba un proceso, no sé si de sanación, pero a lo menos de comprensión de lo que ocurre, y justamente me parecía que este poema tenía algo de eso, ¿no? Mira, es interesante lo que tú señalas porque voy a distinguir, para tratar de explicar eso que tú comentas, dos visiones. Primero, el año 1917, en Horizon Carré, cuando Huidobro, en un poema que le dedica a Pablo Picasso, que se llama Paisaje, tiene un epígrafe que dice: esta tarde nos pasearemos por rutas paralelas. Bueno, Alejandra Pizarnik, portento de la poesía argentina, que murió en 1972, decía también, por otro lado, esperando que un mundo sea desenterrado por el lenguaje. Entonces, ¿a qué hablaban o a qué aludían estos dos grandes poetas latinoamericanos? A la capacidad que tiene el lenguaje de crear realidades paralelas, ¿viste? Entonces está la realidad que nosotros vivimos y la realidad paralela. Entonces, el mayor ejemplo de eso, por ejemplo, es el reverendo Dobson, Lewis Carroll, con Alicia en el País de las Maravillas, Alicia a través del espejo, La Casa del Esnar, El Juego de la Lógica, etcétera. Entonces, todo lo que ocurría en Alicia tenía solamente lógica en el texto. Fuera del texto, eso no existía. La maravilla, pues, ¿viste? Entonces, cuando, por ejemplo, el rey quiere decapitar al gato, entonces no lo puede decapitar porque el gato tiene cabeza pero no tiene cuerpo. Entonces no podía haber decapitación, ¿viste? Entonces, esa magia la genera solamente el lenguaje. Entonces, está esa posibilidad. Por eso dice: esta tarde nos pasearemos por rutas paralelas. O sea, Huidobro dice: no tenemos esta realidad que conocemos, pero por obra y gracia del lenguaje somos capaces
de inventar otras realidades. Ya, esa es una parte. Pero la otra parte es cuando de alguna forma la vida desborda el lenguaje. ¿M? Entonces, tú te imaginas, por ejemplo, los grandes poetas polacos, como Szymborska, por ejemplo, Milos o Herbert, que vivían tan cerca de que esos campos de concentración macabros como Auschwitz, como Bergen-Belsen, Terezín, etcétera. ¿Cómo te puedes abstraer tú de esa realidad que te ha tocado vivir? El ser humano, a mi modo de ver, está para dar testimonio de su tiempo. Entonces ahí tal vez el que mejor traduzca esos conflictos, como él llama, de alta intensidad en Chile, sea Raúl Zurita. Porque cuando Raúl Zurita genera su propia geografía, y uno dice, bueno, ¿y qué pasa en esas cordilleras? ¿Qué pasa en esos lagos, en esos mares? ¿Ah? ¿Qué pasa, por ejemplo, en esas montañas? Bueno, ahí están los detenidos desaparecidos. Entonces, ese es el homenaje que hace Zurita en esa geografía que él crea en sus poemas, o que recoge en sus poemas. Entonces, están esas dos visiones, ¿viste? Por un lado, el lenguaje crea realidad, pero por otro lado, el lenguaje es desbordado por la realidad. Entonces, ahí las personas se pueden identificar con uno u otro bando, digamos, pero es imposible que el sujeto se pueda abstraer de la realidad que le ha tocado vivir, pues nosotros venimos saliendo, o sea, ya salimos ya hace un tiempo de una situación distópica, de una realidad no querida que fue esta pandemia, que costó la vida a un montón de gente y que de alguna forma eh, nos volvió de alguna forma, a decir que somos sujetos totalmente prescindibles, ¿no? ¿Viste? Y que el mundo, a lo mejor sin nosotros, podría seguir su curso sin ningún problema. Había un programa incluso maravilloso que iba cada 10 años, hasta los 100 años, y a los 100 años el- 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 la Tierra, digamos, se recuperaba totalmente. Todas las especies que estaban extintas, toda la flora, toda la fauna, la geografía, etcétera, recuperaba su curso normal sin la presencia del ser humano. ¿Ah? Imagínate, entonces da la impresión de que nosotros no somos de este mundo. ¿No? O sea, que vinimos a este mundo a destruirlo, ¿viste? A destruir la flora, la fauna, la geografía y todo lo que con ello conlleva los ecosistemas, pues, ¿viste? Lo que hemos hecho nosotros, por ejemplo, con nuestros pueblos originarios, no solamente en Chile, en todo el mundo, po. Que hicieron, por ejemplo, en Estados Unidos, que hicieron en Latinoamérica. Entonces da para largo este tema. Ahora, Mario, para ir cerrando, porque tú sabes que en redes sociales más de 30 minutos no, no ocurre, Yo ¿ah? te No diría que ocurre. menos incluso, Sí, menos, basta son con 9, un pero yo podcast tengo la de sensación. unos 5 minutos. Sí, 9, 9 he visto, ese es el promedio, pero, pero, pero yo no sé. Bueno, es otra discusión. Eh, Estaba pensando entonces la poesía como un ejercicio de memoria, pero también como un ejercicio, ¿cierto?, de recreación de una realidad. Me concentré en este libro porque como, como supe del lanzamiento, pero porque además lo estaba leyendo, ¿ah? Lo estaba leyendo. Eh, y cuando tú hablas, por ejemplo, en epitafios para una tumba de papel, ¿ya? Eh, por ejemplo, dices en el 7 dice, el árbol del lenguaje no tiene raíces, florece en el vacío como los huesos de Dios. El poeta es degollado por una página en blanco, las palabras salen de la herida dando gritos, el poema se arrastra hasta su propio entierro. Leía varios, el perfil psicológico del silencio me llamó mucho la atención. En este ejercicio de memoria y de reencuentro, Sartre, el lenguaje es una pasión inútil, una náusea que carga su ataúd por un desierto de sal. El 14, las palabras no tienen parientes, las que fueron enterradas en la fosa común seguirán allí, hasta que sean repatriadas por una lengua invisible parecida al silencio. ¿Qué estabas, cuál era tu imagen en ese momento, o cuál es tu imagen en ese momento al escribir esas palabras que para muchos resuenan muy lúcidas, eh, que tienen que ver con lo que estamos conversando ahora, ¿cierto? La función del lenguaje, la trascendencia, la memoria. eh,
la relación constante entre el pasado y el presente, a pesar de que como especie parece que siempre nos gusta como borrar el pasado para reescribirlo a nuestra imagen y semejanza. Eh, Bueno, acuérdate que yo te dije cuando iniciamos esta entrevista que uno es tributario de todos aquellos autores, de todas aquellas lecturas que nos han precedido. Entonces también mi poesía hace alusión, es una forma, es como una especie de guiño a aquellos autores, no solamente literarios, sino que aquellos artistas que de alguna forma han contribuido a generar mi propia escritura o que son parte de mi escritura. Incluso Dios, por ejemplo, porque no te olvides que, por ejemplo, en la historia, siempre los poetas y siempre los escritores han interpelado las sagradas escrituras. Son muy pocos aquellos que no tienen una visión, incluso en el mismo Neruda, que aunque niega, tiene muchos pasajes que tienen que ver con una interpelación, con la escritura, ¿viste? Como negación incluso. Pablo de Roca, por ejemplo, Moisés, Jesucristo. eh, Ahora, ¿cómo tú puedes tomar eso que está ahí y llevarlo a tu propio radio de acción, ¿viste? Cuando tú lees, por ejemplo, La Bella Durmiente, no es otra cosa que un tributo a la fábula, pero también un tributo a aquellos que fueron de alguna forma desaparecidos, torturados y muertos durante las dictaduras. Entonces, ¿cómo tú haces esta fusión de la niña muerta, que de alguna forma se pasea por un jardín de escombros, recuperando la memoria, ¿viste? Entonces ahí hay una serie de personajes, porque también yo vengo mucho del absurdo, vengo mucho ¿cuánto se llama? De la teoría del absurdo, donde ahí hago un tributo, cuando yo escribo un libro, por ejemplo, que se llama Esperando a Perec, ahí hay dos grandes vertientes, por un lado, ese genio, ese portento de la escuela de Oulipo, francés, que se llama Georges Perec, que murió muy joven, que escribió Instrucciones de Uso, y por otro lado, bueno, Samuel Beckett en Esperando a un Godot que nunca llega. ¿M? Entonces están estas dos vertientes y hay mucho del absurdo y mucho de alguna forma de la reivindicación de Latinoamérica, porque acuérdate que Latinoamérica, como decía García Márquez, no es otra cosa que un inventario de muertos. Nosotros somos sociedades fracturadas. Tú, yo, fuimos una generación que nos tocó crecer en dictadura, en estas dictaduras salvajes que duraron 16, 17 años acá en Chile, poco menos, pero no menos violentas, por ejemplo, en Argentina o en Uruguay. Entonces volvemos a lo mismo, ¿cómo te abstraes de esa realidad que te ha tocado vivir? Por eso yo te digo y te insisto que el autor, o en este caso el artista, está acá para dar testimonio de su tiempo. Mario, y para finalizar, muchos poetas durante su obra encuentran un poema o describen y reescriben un poema que los identifica, que se presenta. ¿Ya? Yo por lo menos de lo que estaba leyendo acá, no encuentro otro que había visto donde tú haces una mención a tus amigos linarenses, de quién eres, ¿ah? Que me gustó mucho, pero por ejemplo, en El Mago de la Soledad, ¿podríamos decir que el Mago de la Soledad es de alguna manera Mario Meléndez en algún momento? Este ser que soñaba con verlas a estas palabras recostadas en su cama. Claro, el mago de la soledad es un sujeto que quiere crear, crear realidades, ¿viste? Ahí está sin querer Huidobro, otra vez, y Pizarnik y aquellos y Lewis Carroll, el mago de la soledad, ¿viste? Es como un sujeto que de alguna forma quiere encontrar otra realidad porque también ahí está Elliot, pues, el ser humano no es capaz de soportar el peso de la realidad, por eso crea realidades paralelas, po, o por eso ese vacío. Entonces, en el caso de los poetas es la poesía, en el caso de Tellier, por ejemplo, era el alcohol, y cada uno tiene sus formas de evasión, porque el peso de la realidad muchas veces eh, no, no, nos sobrepasa. Po, ¿qué hizo la pandemia, viste? ¿Qué pasó con las familias, las pandemias que tenían que estar encerradas y que muchas veces se generaron situaciones violentas porque no estaban acostumbrados a una convivencia tan prolongada y tan cercana, ¿viste? Entonces, ahí está el mago de la soledad creando realidades. Entonces, es un mago porque, como todo mago que se precie de tal, saca de su chistera
alguna cosa, pues, alguna cosa que puede tener o no validez. Ahora yo no te digo que eso que uno crea a lo mejor va a tener trascendencia, eso lo va a determinar esta dualidad espacio-tiempo, pues el espacio, en este caso, si es conocido en tu ciudad, en tu país, en tu continente, en el mundo, y después el tiempo, pues, o sea, eso va a permitir a lo mejor, si sí o no, que quede en una memoria colectiva y que a lo mejor después de 100 años otras generaciones lo sigan leyendo, así como nosotros leemos, no sé, po, a un Víctor Hugo, leemos, no sé, a un Baudelaire, a un Rimbaud, a un Walt Whitman, o a una Emily Dickinson, ¿ah? O a una Virginia Woolf, etcétera. Pero eso lo va a determinar el colectivo, pues si lo que tú de alguna forma escribiste, si lo que hizo el mago de la soledad de alguna forma tiene consistencia para ir quedando en una memoria colectiva que finalmente ya que va a permitir que esa obra se prolongue y permanezca en el tiempo. Mario, y para finalizar, ¿nos podrías regalar un poema que podría sintetizar este momento? Yo estaba leyendo para mayor seguridad. Si me gusta mucho, dice, vengan a ver mi poesía, no está hecha de material ligero. Pero bueno, esos son mis gustos. Hoy día me levanté pensando en esa. ¿Ah? Siempre, Sí, siempre he son querido, poemas. ¿ah? Claro, es que hay ese libro que tú tienes que se llama Requiem para Fruta Suicida, da buena cuenta porque reúne por primera vez los 6 poemarios que yo he publicado. Entonces, de alguna forma es una compilación de 6 poemarios donde te das cuenta tú del proceso evolutivo, pues, de los primeros poemas que tú, por ejemplo, citas, como Señores del Sur, donde están mis amigos, ¿viste? O para mayor seguridad hasta poemas que son o que tienen otras connotaciones, porque uno va mutando en su lectura y esas lecturas también de alguna forma intervienen o coaccionan el proceso creativo, ¿viste? Lo pueden cambiar, lo resignifican. ¿M? A ver, ¿qué puedo? Mira, a ver, voy a leer, Tuyo sí, pues, ya, ¿ah? sí, una cosa muy corta, mira. Este es Mario el Breve. un Mario el último Breve. libro que yo publiqué, que es un ¿Mm? poemario, no es una antología, ¿Ya? publicado por Rick en mi casa editorial, que está publicando todo mi trabajo acá en Chile. Eh, Está La Muerte y está Dios, que son dos Ah, grandes sí. personajes, La muerte tiene los días contados, ¿cierto? Ese claro, es como el, diría Parra, claro, como diría Parra, bueno, Parra habló muy bien de ese libro el año 2010, como una cosa que le llamó mucho la atención. Dijo que exactamente hace mucho que no veía un texto que se sostuviera por sí solo, esas fueron las palabras. Bueno, dijo otras cosas, pero eso es lo que más resaltó, y digamos. te encontró inteligente, además. No, es lo que yo creo que veía la antipoesía, pero lo que no veía también que estaban los elementos del absurdo, más que la antipoesía ahí. ¿M? Y cómo había un diálogo muy cercano entre una muerte, que es una muerte mexicana, porque si yo no hubiese vivido en México, el concepto que tiene México de la muerte, ¿m? Son bizarros los mexicanos, entonces hay toda una alegoría de la muerte. La muerte ya no es una muerte solemne, una muerte ritual, sino que hay una derivación hacia lo lúdico, hacia lo festivo, por eso se permite que el 2 de noviembre en los panteones hayan mariachi, cuando yo les decía a mi amigo que comía pan de muerto y me decía, pero ¿qué cosa es eso? ¿Viste? Era un queque que tenía una especie de soldadito, una especie de figurita que venían adentro, ¿viste? Entonces, ¿cómo de una cosa tan fúnebre, tan solemne, se puede hacer algo festivo? Entonces, yo voy a terminar con un poema que se llama Acción de Gracias, ¿viste? Entonces, según Partituras para Aves de Mal Agüero. Este es el Ya. último libro publicado el año pasado por Rille Editores, ¿m? Que también está contenido ahí en esa antología que tú tienes que se llama Requiem para Fruta Suicida. ¿M? Acción de Gracias, día 1. Enterró el cuchillo en el cuerpo de Cristo, lo cortó con la pericia de un viejo cirujano y lo dejó sobre la mesa junto al plato de ensaladas. Oremos, dijo, mientras entraba en un éxtasis anterior al deseo. Pero los niños ya habían devorado las orejas
Los padres se peleaban los intestinos, la abuela mordía un riñón en la cocina, el perro huía con los huesos al cuarto de invitados. Solo quedó la cabeza girando sobre sí misma. La muerte los miró con infinita clemencia, limpió el cuchillo en la barba de Cristo y volvió al cementerio con la cabeza bajo el brazo. Mario Meléndez, muchas gracias.